Muy buenas noches compañeros, sean bienvenidos al repaso de Sociología. En esta ocasión entonces vamos a estar abordando los temas principales concernientes a el curso, sobre todo la definición de Sociología como tal, las diferentes, eh, las diferentes características que componen a esta definición, así como también su objeto de estudio. También vamos a estudiar la etimología de la sociología, sus precursores, sus métodos de estudio, sobre qué formas o qué métodos se basan también estos propios métodos que subyacen de la sociología, la importancia de la sociología en el derecho, ¿verdad? La sociología del derecho, que es una rama subyacente también de la sociología, y pues al final vamos a estar determinando también las tareas de esta rama de la sociología del derecho, ¿verdad? Y también su bifurcación luego respecto a su aplicación en la realidad. Muy bien, entonces estos son los temas que vamos a tratar. Realmente no es tanto, así que el repaso pues probablemente sea cortito. Solo quiero hacer mención de la compañera Sofía Chamalé, me parece que es su apellido, en la cual compartió este material que está muy completo. Estos son sus apuntes y está muy completo y pues prácticamente tiene todas las clases sintetizadas acá. Entonces les recomiendo que lo utilicen de base también para contestar sus cuestionarios y para pues complementarlo con su estudio. La verdad es un muy buen material y pues ahí se los voy a pasar por el grupo que creo que un compañero lo compartió recientemente. Así también mencionar a otra compañera que compartió también sus apuntes y con más esquemas y con una elaboración distinta y un orden de ideas distinto, sobre todo enfocado a lo visual. Entonces también muchísimas gracias y a Melvin porque siempre están serviciales, ¿no? Y siempre están compartiendo material. Bueno, acotado eso, entonces vamos directamente con el tema de la sociología. Para empezar tenemos que entender que la sociología es una ciencia, tal cual es una ciencia porque se avala de métodos científicos para llevar a cabo sus fines. Pero entonces, ¿qué es una ciencia? ¿Qué es ciencia como tal o qué entendemos como ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurado, y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva comprobables y experimentales. Es una herramienta de métodos de investigación científico. ¿Ok? Entonces, de esa cuenta, traemos ya la definición de la sociología como tal, que no es más que la ciencia que estudia y describe y analiza también los procesos de la vida humana en la sociedad. Su objetivo de estudio son los seres humanos y sus relaciones sociales, es decir, las sociedades humanas en su conjunto. De esa cuenta, estudia todos los fenómenos de carácter social a un nivel específico, en general, macro, y a un nivel también más específico, más pequeñito, ¿verdad? En micro, desde sus aspectos objetivos hasta los subjetivos. Es una herramienta de método de investigación cualitativa y cuantitativa. Es decir, se avala tanto de métodos cualitativos, como la estadística podría ser también, o también utiliza pues métodos cuantitativos como la observación empírica, por ejemplo. Escucho ahí un comentario. Ah, es una transcripción. Muy bien. Perfecto. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Pásenle adelante. Bueno, ahora la etimología de sociología. La sociología proviene de dos vocablos. Primero, del latín socius, o socio, que significa amigo, individuo que es amigo en un grupo y que interactúa con ese grupo. Y también del griego, con la palabra logos, que significa razón. De esa cuenta entonces tenemos que sociología como tal significa que es el estudio de un socio o de estudio de los individuos o de un amigo a través de la razón. Luego tenemos a los precursores de la sociología, que son esas personas que iniciaron o que promovieron los estudios acerca de la sociología, ¿verdad? Y que ayudaron a cimentar esta rama como una ciencia como tal. Entonces, estos precursores o pioneros son Max Weber, Karl Marx, Augusto Comte y Saint-Simon. Estos cuatro sociólogos son entonces los que figuran en los que encabezan la lista de los personajes más destacados acerca del origen de la sociología como una ciencia, ¿verdad? Ya que compartieron y difundieron sus conocimientos acerca de esta rama, de esta disciplina. Luego tenemos, ya yéndonos un poquito más a la parte práctica, tenemos los métodos de estudio de los que se vale la sociología.
La sociología principalmente se vale de dos métodos. El primero es el método analítico y el segundo es el método empírico. En el analítico, pues prácticamente se distinguen los elementos y se hace una especie de inducción o también de deducción, ¿verdad? Dependiendo del enfoque que se le está dando a la investigación. Pero en esencia se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado con el objeto de estudiarlos y examinarlos por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones entre las mismas. Y se vale de estas 4 características que son esenciales para llevar a cabo este método. Estas son que las operaciones no existen independientemente una de la otra, sino que funcionan todas en un conglomerado. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo un análisis acerca de la sociedad, tenemos que entender que esa sociedad tiene distintas variables y que esas variables interactúan entre sí. Esas variables pueden ser los propios individuos, pueden ser las instituciones o pueden ser fenómenos sociales que acontecen y que generan entonces más variables. De esa cuenta tenemos que entonces tenemos aunado o tenemos conglomerado un grupo de variables, ¿verdad?, que se relacionan, un grupo de elementos que se relacionan los unos con los otros. Por lo tanto, hay que sí separarlos y estudiarlos cada uno por individual, pero siempre teniendo claro que están dentro del mismo contexto. Luego tenemos el análisis de un objeto, que el análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los otros elementos que conforman dicho objeto como un todo. Es decir, es prácticamente una idea muy entrelazada a la anterior, ¿verdad? Ya que no existe una independencia entre todos los objetos como tal, porque estamos hablando de una sociedad donde cada uno de sus elementos se relaciona de una u otra manera, es necesario, pues, que entendamos, ¿no?, esa relación que existe entre los elementos y que al final todos están unidos a un mismo objeto de estudio. Luego tenemos que la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. Esto quiere decir que se hace un análisis entonces para determinar el objeto de estudio y para determinar sus características esenciales. Y luego se sintetiza la información y se hace una respectiva conclusión en base a ese análisis que se ha realizado. Y luego, a partir de la experiencia o de la experimentación y el análisis de un gran número de casos, se establecen leyes universales. Esto quiere decir que se crean paradigmas, se crean estándares, los cuales ya van a estar previamente establecidos para casos futuros. Por lo tanto, ya el método analítico nos deja una barrera fijada sobre la cual nos podemos apoyar en futuros casos, cuando se nos presenten distintos fenómenos sociales y hacer una analogía de esos casos. Ahora tenemos el método empírico. Este método, pues, como su nombre lo dice, se basa en el empirismo, se basa en la experiencia, ¿no? Va directamente a realizar un estudio hacia el fenómeno social acontecido. Y esto lo hace mediante la observación como principal herramienta. Entonces, aquí, según la definición de método empírico, nos dice que son métodos de investigación empírica los que representan un nivel en el proceso de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado, lo cual conlleva toda una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del objeto. Entonces, se avala principalmente de la observación. Como método científico, hace posible investigar el fenómeno directamente, en su manifestación más externa en su desarrollo, sin que llegue a la esencia del mismo, a sus causas. De ahí que en la práctica, junto con la observación, se trabaje sistemáticamente con otros métodos o procedimientos como la medición y el experimento. De esa cuenta entonces tenemos 6 tipos de observación. Hay 6 tipos de observación y cada uno está enfocado a a recabar la información de una manera distinta, según sea más conveniente para el objeto de estudio o para el fenómeno que se está llevando a cabo. Por lo tanto, tenemos entonces como primer lugar la observación simple, que dice que se realiza con cierta espontaneidad por una persona de calificación adecuada para la misma, y esta debe ejecutarse de forma consciente y desprejuiciada. En contraposición tenemos a la observación sistemática, porque requiere de un control adecuado que garantice la mayor objetividad, o sea, ya no es tan espontánea como la simple. Y luego dice que se puede realizar de forma reiterada y por distintos observadores, ya no solo por una persona.
inclusive para garantizar la uniformidad de los resultados de este. De esa cuenta tenemos entonces que la simple se realiza por una sola persona, es espontánea o tiene cierto grado de espontaneidad y debe ejecutarse de forma consciente y desprejuiciada. La observación sistemática, por otro lado, requiere de un control adecuado, requiere de cierto entorno ya adecuado para poder realizar una observación más profunda y más analítica, ¿verdad? Y que se puede llevar a cabo por varias personas. La observación participativa, por otra parte, es aquella en la que el observador forma parte del grupo observado y participa en él durante el tiempo que dura el proceso. Es decir, nos podemos imaginar, por ejemplo, un análisis acerca de una comunidad que está sufriendo falta de agua potable, por ejemplo. Entonces viene un sociólogo, está llevando a cabo un proyecto de investigación y se adentra en esa comunidad y vive ahí durante 2 meses. Este sería un claro ejemplo de una observación participativa, porque el sociólogo está yendo directamente a conocer la realidad social estudiada y está interactuando con el entorno. Por otra parte está la observación no participante. En ella el investigador realiza la observación desde afuera, no forma parte del grupo investigado. Es decir, se aísla el investigador. Está afuera simplemente observando cómo funcionan los entes de una sociedad entre sí, pero no tiene una incidencia directa, no tiene una incidencia en el fenómeno. Esa es la gran diferencia con la participativa. Luego tenemos la observación abierta, donde los sujetos y los objetos de investigación conocen que van a ser observados. Cuando se usa este tipo de observación, se analiza si el hecho que los observados conozcan previamente que su conducta es observada puede afectar los resultados de la observación. Es decir, en esta se les avisa, imaginémonos otra vez la comunidad, se les avisa que van a estar siendo filmados y que van a estar siendo observados en cuanto a sus patrones de comportamiento y en cuanto a su vida cotidiana durante estos 2 meses. Bueno, esto al final puede ser una diferencia notable a la hora de llevar a cabo sus actividades cotidianas, ¿no? Porque pues ellos pueden cambiar, pueden tener actitudes distintas al saber que están siendo observados. Por otra parte, la observación encubierta es todo lo contrario, ya que las personas que son objeto de estudio para la investigación no lo saben. El observado está oculto y se auxilia con medios técnicos, con los que en la mayoría de los casos no son de fácil obtención. Esta investigación es más objetiva. Pues aquí precisamente se plantea lo contrario a la observación abierta. En la otra se les avisa a los objetos de estudio que van a estar siendo observados durante un periodo de tiempo. En esta no, en esta simplemente se observa, se oculta el investigador para ver pues realmente de una manera más práctica, más objetiva y más verídica el comportamiento de las personas o el comportamiento de los sujetos de estudio, de los objetos de estudio. Si nos damos cuenta, para sintetizar más esta información y para tenerla más presente, son antítesis cada uno de estos con respecto a la siguiente categoría. Por ejemplo, la observación simple es la antítesis de la observación sistemática en el aspecto de que ésta se realiza por una persona y de manera espontánea o semi-espontánea. En el caso de la observación sistemática, ya hay un control, ya hay un entorno más adecuado para llevar a cabo la observación y se realiza de manera reiterada por diferentes observadores. Entonces, en este caso, pues ya hay una distinción clara. También son antónimos la observación participativa y la observación no participante. ¿Por qué? Porque, pues, en una, obviamente, la persona está dentro del entorno observado y en la otra no. Y como última antagonía que encontramos aquí está la observación abierta y la observación encubierta, en la cual se avisa, en la primera se avisa que van a ser observados y en la segunda no se avisa. Esas son las distinciones y de esta manera lo podemos nosotros correlacionar de mejor manera para tenerlo más presente, porque es posible que sí venga esto en el examen. Recuerdo que la licenciada hizo bastante énfasis en cuanto a esto. Ahora vamos a la importancia de la sociología en el derecho. Y este punto pues también es bastante importante porque fue un parteaguas total en nuestro curso. A partir de aquí empezamos a ver como tal esta nueva rama que es la sociología del derecho o la sociología jurídica, que nace de precisamente la necesidad y la importancia de aplicar los conceptos sociológicos al derecho. Al final, el derecho es un conglomerado de normas que estudian y que regulan la conducta externa del hombre en sociedad, ¿no? Entonces, pues evidentemente depende mucho de la sociología para poder llevar a cabo esta labor, tanto así que se unen en dos
se unen estas dos ciencias, ¿verdad? Para trabajar en conjunto. Y a esto se le conoce como la sociología del derecho o la sociología jurídica, que es sociología pero enfocada a los ordenamientos jurídicos y a su desarrollo. De esa cuenta tenemos entonces esta fórmula que la licenciada nos exponía en el salón la otra vez. Tenemos la relación social por un lado, más la evolución social por otro. Esto crea entonces cambios o fenómenos sociales, ¿verdad? Tanto a nivel micro o específico que afectan un espacio propio y a nivel macro o general que afecta la evolución de terceros. Pero esto entonces genera cambios. Aquí faltó tal vez un circulito que sea la conclusión de todo, ¿verdad? Que sea cambios. Y que los cambios pueden ser pequeños a nivel específico o micro y generales a nivel macro, ¿verdad? Porque afectan a todos. Entonces, tenemos que la relación social más la evolución social generan cambios de distintas naturalezas. Estos cambios, a su vez, pues también tienen que ser regulados y tienen que ser normados. Por lo cual se crea la necesidad de crear una ciencia o una rama de la ciencia que se encargue de estudiar estos cambios y que se encargue de verlos desde una perspectiva jurídica. Es así que nace la sociología del derecho, que dice que es una ciencia cuyo fin es descubrir las leyes o las causas que explican el nacimiento, desarrollo y los diferentes sistemas e instituciones del derecho, trabajando para el efecto dentro del marco de la sociología en general. Es decir, siempre se apega a la sociología, pero se enfoca en el derecho, lo que estábamos hablando previamente. La sociología jurídica deviene de la sociología en general. Y la fórmula que nos expresó la licenciada para entenderlo mejor es la siguiente. La relación del hombre en sociedad más la relación de impacto del hombre en sociedad frente a la legislación vigente en el marco institucional del derecho generan entonces la sociología jurídica del derecho. Es decir, las relaciones del hombre en sociedad más las relaciones del hombre en el marco legal devienen en la sociología jurídica. Las instituciones del derecho son figuras propias reguladas por el derecho para las relaciones particulares. El marco institucional es la legislación. En este caso es la Constitución, la cual se divide en, como ustedes ya sabrán, parte dogmática, orgánica y pragmática, ¿verdad? Cada una se encarga de distintos fines dentro del propio ordenamiento jurídico y de estructurar y de señalar ciertas nociones generales de observancia obligatoria para todos. Entonces crea un marco institucional a partir de esas normas. Luego tenemos el tercer esquemita. Los fenómenos sociales más las conductas sociales crean pues un nuevo sistema jurídico, ¿verdad? Crean ese ecosistema basado en distintos aspectos. En algunos aspectos que podrían pues, determinarse según las instituciones o según la creación de normas o la creación de programas sociales. Entonces, al final, lo que se crea es un nuevo sistema jurídico o un ecosistema, ¿verdad?, normativo en el cual pues viven todas estas conductas que están estipuladas y que están reguladas por la norma. De esa cuenta tenemos entonces que hay fenómenos sociales, ¿verdad?, que no se califican porque son inherentes al ser humano, y también conductas sociales que sí se clasifican y pueden ser positivas y negativas. Es decir, la legislación, los programas, las instituciones y en sí el sistema jurídico debe adecuarse a los cambios y no puede negarse a ellos porque son inherentes al ser humano. Tiene que adecuarse a las nuevas corrientes de pensamiento, tiene que adecuarse también a las nuevas formas y a las nuevas necesidades que van surgiendo en una sociedad, a las nuevas formas de interpretar ciertas cuestiones, ciertos fenómenos. Por otra parte, las conductas sí pueden ser positivas o negativas, sí pueden ser calificadas como positivas o negativas. Por ejemplo, pues robar siempre va a estar visto de una manera negativa. Y por ejemplo, acatar a la autoridad siempre va a estar visto de una manera positiva. Entonces, es una circunstancia que depende totalmente de las normas, ¿verdad? O que se plasman las normas y que tiene la legitimidad de la sociedad al final. Entonces, para no complicarnos mucho, simplemente tenemos que tener en cuenta que los fenómenos sociales más las conductas sociales devienen en programas, instituciones y normas dentro de un sistema jurídico. Estos fenómenos sociales son los cambios y no se pueden calificar porque son inherentes a las sociedades humanas, y las conductas sociales sí pueden ser clasificadas en positivas y negativas. Muy bien, ahora vamos con el siguiente tema, que es la tarea de la sociología como tal.
Cuando se habla de la tarea o de las tareas de la sociología, se habla del qué hacer de las mismas y a qué se dedican. Es así que encontramos 5 tareas fundamentales que son absolutamente determinantes para cimentar lo que hace o para fundamentar el papel de la sociología dentro de la sociedad y de la sociología aplicada al derecho, específicamente dentro de la sociedad. Es así que la primera tarea que es menester de la sociología del derecho es determinar el origen y desarrollo de la noción de las normas jurídicas, es decir, de la costumbre, la jurisprudencia y la legislación. ¿De dónde proviene tal ley? ¿De dónde proviene tal fallo que dictó la CC, por ejemplo? ¿O qué hacemos con el derecho consuetudinario? ¿Será legítimo? ¿Transgrede los derechos humanos? ¿De dónde proviene? ¿Dónde empezó? ¿Cuál era su finalidad? Todas estas preguntas son necesarias para la sociología del derecho, ¿verdad? Y se encarga de pues, de poner a colación estos temas, de plantearlos y de estudiarlos. Por eso determina el origen y el desarrollo de la noción de las normas jurídicas como tal. Luego nos vamos a determinar el origen y desarrollo de las estructuras sociales. En este caso encontramos entonces organización de la sociedad, relaciones políticas, relaciones criminales también y relaciones económicas. Todo esto forma parte de las estructuras sociales, porque son formas en las cuales se divide el poder, en las cuales se jerarquiza y se materializa el poder dentro de la sociedad. Al final somos un grupo de personas que nos juntamos en distintos subgrupos, ¿verdad? O sea, estamos bajo una misma sociedad, pero dentro de esa sociedad estamos distribuidos en distintos subgrupos. Y entonces es normal que se creen este tipo de relaciones, ¿verdad? De todo tipo, incluso de índole criminal. Es así que la sociología del derecho se encarga de estudiar estas estructuras, de estudiar cómo funciona la distribución del poder en todos los niveles en una sociedad. Por otra parte, tenemos que se encarga de determinar el origen y el desarrollo de la reglamentación de las categorías en conductas sociales. Esa reglamentación la encontramos entonces en figuras religiosas, éticas, políticas y culturales, ya que aludimos a las conductas sociales, a las conductas de los individuos y la incidencia que estas conductas tienen en la misma sociedad. Luego tenemos como punto número 4, como tarea número 4, determinar las condiciones y los límites de efectividad de las normas jurídicas. Si bien en la primera tarea nos encontrábamos con el planteamiento de dónde surge la costumbre, la jurisprudencia o la legislación, en esta tarea nos encontramos pues, el siguiente planteamiento, que es qué tan efectiva es la norma vigente. ¿Será que el derecho realmente se está cumpliendo? ¿Que es derecho positivo el que se está llevando a cabo? ¿O no será derecho positivo? Entonces también es menester de la norma jurídica. Hacerse esas preguntas de ¿es positivo o no es positivo? Si no es positivo, ¿por qué no lo es? Luego tenemos el analizar el papel del personal autorizado y especializado en el campo del derecho, los jueces, legisladores y asesores jurídicos. Es entonces que pues, también se encarga de analizar a todas las personas que tienen algún tipo de relación con el derecho, y sobre todo las personas que están inmiscuidas en cargos públicos, las cuales tienen las cuales tienen en su potestad la toma de decisiones, y el giro de el giro de vuelta que puede tomar la sociedad en determinado momento. Entonces es indispensable que la sociología del derecho analice, se enfoque en estudiar las decisiones de los jueces, de los legisladores, de los abogados y los asesores jurídicos, y de todos aquellos que tengan algún tipo de afectación dentro de la vida jurídica del país. Es así que tenemos estas 5 tareas, que las podríamos ordenar de una manera más fácil tomando palabras claves. Por ejemplo, la primera sería noción de las normas jurídicas. Segunda, determinar el origen y desarrollo de las estructuras sociales. En la tercera podríamos encontrar las categorías de conductas, ¿verdad? De conductas sociales, o podríamos enfocarnos en conductas sociales. En la cuarta, determinar condiciones y los límites de efectividad de las normas jurídicas. Límites de efectividad de las normas. Y por último, analizar el papel personal autorizado y especializado en el campo del derecho. Es decir, analizar el papel de todos aquellos legisladores o de todas aquellas personas que sí están legítimamente autorizados para poder llevar a cabo decisiones, para poder tomar decisiones dentro de la vida jurídica del país.
Luego otra definición que encontramos por ahí es el fenómeno social. Que son los hechos que hacen que se hacen presentes, perdón, en la realidad social y que son objeto de la observación empírica también. Esta es otra definición que tenemos que tener bien clara, ya que este concepto y este término lo encontramos a lo largo de todo el recorrido que tenemos por los temas tratados en cuanto a la sociología en general. Luego tenemos la relación de la sociología del derecho con otras ciencias. La sociología del derecho se apoya entonces de otras ciencias para poder llevar a cabo la consecución de sus fines y para poder arrojar resultados más exactos y precisos en cuanto a una problemática o a un fenómeno planteado. Es así que como primera ciencia afín tenemos a la economía. Federico Engels la describía como la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, distribución, la circulación y el consumo de los materiales que satisfacen las necesidades humanas. ¿Verdad? Entonces esto crea leyes y principios que son reglas fijas en las que están sometidos a un fenómeno de la naturaleza. Al final, la economía pues evidentemente tiene una gran importancia en la sociedad, ya que la sociedad genera economía y se vale de ella para poder subsistir también. Luego tenemos la política, que es la ciencia que estudia cómo el poder político se organiza, se distribuye, se consolida, se ejerce y se mantiene al interior de la institucionalidad de la sociedad y del Estado. Esta definición es abstraída de Johnny Villarroel creo que es. La etimología de política es polis. Es una etimología griega, ¿verdad? O es un término griego que se utilizaba para referirse a ciudades, comarcas o villas, o una unidad suprema constitutiva en sí. La utilizaban principalmente para las ciudades, ¿verdad? Los griegos dividían sus ciudades en polis, las polis griegas como Atenas o Esparta, por ejemplo. La comunicación es la ciencia que analiza, estudia y discute los fenómenos relacionados con la información y efectos de la acción de la comunicación humana, así como también se encarga de observar y examinar los medios de difusión masiva, las industrias culturales, el consumo y el conjunto de interpretación que estos constituyen. Brinda seriedad a las fuentes de consulta y confiabilidad a las fuentes de difusión e información para estudiar correctamente cualquier fenómeno social. Por ejemplo, podríamos traer a colación el periodismo, ¿verdad? Que es una gran herramienta de la sociología para poder obtener información y se presupone que va a ser información fiable, información con un nivel de credibilidad bastante alto, si sobre todo viene de una institución seria, ¿verdad? De periodismo. Luego la psicología, literalmente significa la ciencia del alma. Sin embargo, contemporáneamente se le conceptualiza como una parte de las ciencias sociales que estudia a. Comportamiento de los organismos individuales en interacción con su ambiente, conducta o acciones humanas. Y b. Los procesos mentales de los individuos. Es así entonces que la psicología puede definirse como el estudio científico de la conducta y la experiencia, de cómo los seres humanos entienden su entorno. Esta hace referencia a que estudia el alma. Es importante hablar de la psicología ya que sirve para ver los intereses que unen a las personas. No solo es importante para ver el interés que une a las personas, sino también el impacto, que tienen en el mundo exterior. Ayuda a estudiar al individuo como tal desde adentro. Al final, la sociedad está compuesta por varios individuos. Entonces, la psicología se encarga de estudiar al individuo uno por uno específicamente, ¿no? Y tratar de entender su situación interna. Por eso es tan importante para las ciencias sociales y para la sociología pura del derecho también, ya que la psicología juega un gran papel en esto, sobre todo cuando se dan situaciones de coerción o situaciones de algún tipo de manipulación de masas. Luego tenemos la antropología, que es el estudio de la humanidad, sus sociedades, del presente y del pasado, así como de las diversas culturas y formas de organización e interacciones sociales que se han creado. Conoce y analiza la diversidad étnica, los procesos y cambios socioculturales y las formas de organización social, y en general todas las expresiones de variedad humana. Estudia desde atrás los antepasados y su vinculación con la historia. Ojo, no tenemos que confundir la antropología con la sociología, ya que la sociología se enfoca principalmente en conflictos y en fenómenos acontecidos en la actualidad, mientras que la antropología hace un recorrido mucho más amplio a lo largo de la historia para tratar de entender ciertos problemas estructurales desde el pasado, desde antes.
Es así que también estudia las civilizaciones en su conjunto y estudia la cultura de cada una de estas civilizaciones. De esta manera también podríamos enfocarla al estudio de cierta comunidad, ciertas tradiciones que ha tenido la comunidad y cierta forma de llevar a cabo pues distintas dinámicas e interacciones y relaciones sociales de esa comunidad en específico a lo largo de la historia. La antropología se diferencia de la sociología porque principalmente alude a hechos históricos y a formas de tradición y a relaciones humanas con el paso del tiempo, ¿verdad? Y cómo tienen una incidencia en el presente, mientras que la sociología se enfoca principalmente en fenómenos actuales, en estudiar los comportamientos humanos actuales y cómo podrían figurar en el futuro estos comportamientos. Luego tenemos la sociología pura del derecho, que es una rama que surge de la sociología del derecho. No son lo mismo, y aquí está mejor explicado. La sociología del derecho es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Es esa rama que subyace de la sociología, que la teníamos por acá arribita, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar de los esquemitas y todo esto, empezamos ya directamente con este tema, con la sociología del derecho, ¿verdad? O la sociología jurídica, que nace a raíz de la relación social y de la evolución social que genera cambios. Estos cambios, por otra parte, entonces crean la necesidad de generar una norma. Y esta fórmula nos lo plasma. La relación del hombre en sociedad genera la relación más la relación de impacto del hombre en sociedad frente a la legislación vigente, ¿verdad? Generan entonces la necesidad de estudiar todos los aspectos jurídicos de esta legislación y de estas relaciones e interacciones humanas, lo cual deviene en la sociología jurídica y la sociología del derecho. Luego tenemos que la sociología del derecho se basa en distintas situaciones, ¿verdad? En fenómenos sociales y en distintas conductas, para crear programas, instituciones, normas y en general un nuevo sistema jurídico. Pero de esta sociología, entonces ya vimos sus ramas afines y sus tareas, pero esta sociología del derecho deviene también la sociología pura del derecho, que es el estudio científico. Es como tal el método científico aplicado a la sociología del derecho. Y luego tenemos la sociología aplicada al derecho, también dentro de la sociología del derecho. Esta sociología entonces, o esta bifurcación que nace acá, ¿verdad? Emana porque una es de carácter estrictamente científico, como la teoría pura del derecho, ¿verdad? En cambio, la otra, es la aplicada, se va a la realidad, al caso concreto. Trata de contrastar lo que está en la norma con lo que se ve en el día a día, ¿verdad? Lleva cada aspecto de la sociología jurídica o de la sociología del derecho a la realidad para crear ese contraste y para ver qué tan efectivas son las disposiciones legales del sistema vigente. Es así entonces que la sociología pura del derecho, es decir, esta rama, ¿verdad?, se define como el desarrollo o como aquella que desarrolla el uso del método científico. Puede entenderse entonces como la sociología aplicada a través de la ciencia, ¿verdad? Y se auxilia de tres principales herramientas. Los dos métodos que ya vimos, el método analítico y el método empírico, y también las ciencias que acabamos de ver, las ciencias auxiliares a la sociología del derecho. Y con eso terminamos entonces los temas de sociología. La verdad es que, como pueden darse cuenta, no es mucho contenido. Lo que sí es que son algunas, hay muchas definiciones que sí tenemos que interiorizarlas muy bien porque nos ayudan a desarrollar después los temas siguientes, ¿verdad? Como por ejemplo, entender qué es sociología para luego entender qué es la sociología del derecho. Y después de entender la sociología del derecho, entender que se divide en dos ramas y cuáles son esas dos ramas y cuál es la finalidad de cada una, que es la sociología pura del derecho y la sociología del derecho aplicada. Muy bien, ahora me gustaría que vayamos a ver un poquito el cuestionario que les mandé, porque lo hice enfocado también en estas ideas, ¿no? En todo esto que acabamos de analizar. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es la sociología? Ya dijimos que es la ciencia que estudia y analiza los procesos de la vida humana en sociedad. Su objetivo de estudio son los seres humanos y sus relaciones sociales. De esa cuenta, estudia todos los fenómenos de carácter social a un nivel específico y general, desde sus aspectos objetivos hasta los subjetivos. ¿Qué son los procesos de la vida humana? Se refiere a la evolución, cambios e intereses que tienen como fin lograr un progreso. ¿En qué se basa la sistematización de ideas y análisis que plantea la sociología?
Se fundamenta en la razón principalmente, ¿verdad? Porque la razón obliga a filtrar lo obtenido mediante la observación para luego estructurarlo, es decir, lo ordena de una manera lógica. ¿Cuáles son los métodos de estudio empleados por la sociología? Los métodos de estudio empleados por la sociología son, aquí puse psicología, perdón, es sociología, disculpen ahí. Es el método analítico, como ya lo vimos, en el cual se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado con el objeto de estudiarlos y examinarlos, y el método empírico, que se fundamenta en el conocimiento a través de la experiencia, que permite revelar características esenciales del objeto. Luego nos vamos a la etimología. ¿Cuál es la etimología de sociología? Pues tenemos los dos vocablos, ¿verdad? El socius del latín, que significa amigo o individuo, y el griego, logos, razón, que en conjunto generan el estudio de, o significa el estudio del individuo, de los individuos, desde la razón. Menciona a los principales pioneros o promotores de la sociología en general. Tenemos a Karl Marx, a Max Weber, a Saint-Simon y a Augusto Comte. Luego tenemos qué es la sociología del derecho, ¿verdad? Es esta otra rama que subyace de la sociología en general que les comentaba. La sociología del derecho se define como la ciencia cuyo fin es descubrir las leyes o las causas que explican el nacimiento del desarrollo de los diferentes sistemas e instituciones del derecho, trabajando para el efecto dentro del marco de la sociología en general. Explique las características del método analítico, son las 4 que comentamos, ¿verdad? Que las operaciones no son independientes, sino que coexisten en un mismo entorno. Hay un análisis de los objetos como tal, ¿verdad? Que se realiza a partir de las relaciones entre estos mismos objetos, ¿verdad? Y se toma todo como un mismo fin. La síntesis se obtiene sobre los resultados previos del análisis y se establecen leyes universales a partir de un análisis de un gran número de casos. Explique los tipos de observación que existen. La observación como método empírico se clasifica en observación simple, se realiza con cierta espontaneidad por una persona calificada para la misma, y esta debe ejecutarse de manera consciente y desprejuiciada. La observación sistemática, que requiere un control adecuado que garantice la mayor objetividad, realizándose de manera reiterada por diferentes observadores. La observación participativa, en la que forma parte el observador del grupo, y en la no participante, pues evidentemente no forma parte. Se observa desde afuera. Observación abierta, donde los sujetos y objetos de estudio conocen ya que van a ser observados, y la observación encubierta, en la cual las personas son objeto las personas que son objeto de investigación no lo saben, ¿verdad? ¿Cuáles son las tareas de la sociología del derecho? Son 5 tareas principales, vamos a recordarlas otra vez. La primera es determinar el origen y desarrollo de la noción de las normas jurídicas, las cuales son la costumbre, la jurisprudencia y la legislación. Determinar el origen y el desarrollo de las estructuras sociales, las cuales son organizaciones de la organización en sí de la sociedad, las relaciones políticas, las relaciones criminales y las relaciones económicas. Determinar el origen y reglamentación de las categorías de las conductas sociales. Estas conductas pueden ser religiosas, éticas, políticas y culturales. D. Determinar las condiciones y los límites de efectividad de las normas jurídicas también. ¿Qué tanto se aplica el derecho en la realidad? Y por último, la quinta tarea sería analizar el papel del personal autorizado en el campo del derecho, ¿verdad? Como los jueces, legisladores y los asesores jurídicos también. ¿Cuáles son las divisiones que encontramos en la sociología del derecho? Se encuentran las dos divisiones, ¿verdad? Hablábamos de esa bifurcación que existe entre la sociología del derecho o la sociología jurídica, ¿verdad? Que son la sociología pura del derecho, que es el estudio científico, y hace referencia estrictamente a una mirada científica objetiva de la misma. Y la sociología aplicada, que es la realidad, que lleva a la realidad práctica, ¿verdad? A la realidad, a lo práctico, al día a día, a la normalidad, pues al hecho común, toda esa teorización que se hace y que pues al final se contrasta con estos elementos. ¿Cuáles son las ramas afines a la sociología? También lo hablamos, ¿verdad? Son la economía, la política, la psicología, la antropología y la comunicación. ¿Qué son los fenómenos sociales? Son los hechos que se hacen presentes en la realidad y que son objeto de la observación empírica. ¿Cuáles son las herramientas de las que se vale la sociología pura del derecho? Se vale de los dos métodos que ya platicamos, el analítico y el empírico, y de las ciencias que auxilian a la sociología del derecho. ¿Y qué es ciencia?
es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva comprobables experimentalmente. Es una herramienta de método de investigación científico. Ok, luego la segunda serie, pues son prácticamente opción múltiple, entonces esta la voy a dejar a su criterio para que ustedes la contesten. De todas maneras, ahí tienen el cuestionario ya resuelto, ¿verdad? Y me voy a ir directamente, porque estoy viendo que ya son las 9:30 y se suponía que iba a ser breve esto, que llevamos 40 minutos tan solo, pero igual, ya la idea es que sea breve para que podamos ir a descansar y que tampoco sea muy tedioso el repaso, ¿verdad? Quiero irme directamente con esto, y es que les puse un caso, les planteé un caso porque creo que es una manera más práctica de poder ver la sociología del derecho aplicada como tal a las situaciones que acontecen en la realidad, ¿verdad? Entonces, hace poco surgió una noticia, ¿verdad? No sé si la vieron, pero prácticamente la CC resolvió que es de carácter inconstitucional el reglamento de los desechos sólidos, ¿verdad? Entonces esto, pues, ustedes recordarán, causó una gran conmoción en la población y sobre todo en grupos sociales muy específicos como los recolectores de basura que se oponían a este reglamento. Este reglamento lo que decía era que prácticamente había que dividir de cierta manera los desechos que se obtenían, ¿verdad? Por el uso común. Entonces, al final, estos desechos iban a ser estructurados o iban a ser organizados como para prepararlos directamente desde las casas de las personas para que fueran al reciclaje, ¿no? Material orgánico, inorgánico, etcétera. De esa cuenta, entonces, tenemos que se generó un gran revuelo, sobre todo entre los recolectores, ya que ellos viven del escrutinio que hacen de esa basura, ¿verdad? Y ellos logran sacar alguna retribución económica de lo que obtienen allí. Por lo tanto, hubieron manifestaciones, cerraron calles y avenidas y pues hubieron disturbios en ciertos puntos de la ciudad a causa de la entrada en vigencia de esta ley, de este reglamento, ¿verdad? Entonces los invito de verdad a que lean por completo la nota y que pues entiendan el contexto de qué fue lo que sucedió y qué fue lo que resolvió la CC hace unos pocos días, nada más, el 27 de agosto. Pero bueno, lo concerniente aquí para nosotros es esta parte, que son los planteamientos, ¿verdad? Que son enfocados en la sociología del derecho y en la sociología en general, ¿verdad? Entonces yo de verdad los invito para que ustedes los logren resolver o los analicen y los resuelvan en base a su criterio y pues luego los contrasten con el documento que les compartí para ver cómo está su nivel de comprensión en cuanto a este tema, ¿verdad? Solo eso les quería mencionar entonces, que hay un pequeño caso por ahí, bueno, ni tan pequeño, pero hay un caso por ahí de una noticia reciente, ¿verdad? De la cual nos podemos apoyar para entender cómo funciona la sociología del derecho y cómo se adentra esta disciplina en entender los procesos actuales, los fenómenos actuales que tienen una incidencia jurídica, ¿verdad? En el país y cómo las propias instituciones también, pues, se ejercen la distribución de sus competencias para poder llevar a buen término las problemáticas sociales y cómo surge entonces esta lucha de posiciones, ¿verdad? Y cómo se ven implicadas las personas de distintos grupos sociales, de distintos sectores en todas estas incidencias sociales. Entonces los invito a que resuelvan ahí los planteamientos, ¿verdad? Ya les mostré unos por ahí, pero hay más abajo. Son 10 planteamientos y pues ahí está por si los quieren hacer y también el resto de preguntas ustedes las pueden resolver, ¿verdad? Y ahí está el cuestionario para que lo contrasten. Y bueno, compañeros, eso ha sido todo por hoy. Al final terminamos en tiempo récord, 45 minutos. Y no sé si hay alguna duda, algún comentario o algo en específico, no sé, algo que no haya quedado claro, con mucho gusto lo podemos resolver. Si no, pues les deseo una buena noche.